Uy, buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar, vamos a ver. Tenemos el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo era esta duda, incertidumbre que tiene el estudiante. Había dos formas o dos maneras de poder reconocer que se trata de una pregunta de conflicto cognitivo y también qué hacer frente a ello. Una primera forma era por medio de preguntas para que el estudiante esté en duda, en incertidumbre y sepa que no sabe. Eso era mediante preguntas. Pero hay que tener cuidado con las preguntas porque las preguntas no solamente desarrollan conflicto cognitivo. Va a haber algunos casos en que las preguntas, en las alternativas, apunten a otros procesos, como saberes previos o conflicto cognitivo. Además, vamos observando lo siguiente, que hay una segunda forma de apreciar o reconocer el conflicto cognitivo. ¿Y cómo se daba esta forma? Pues esta forma se da porque el estudiante dice algo erróneo o afirma algo que no es adecuado. Entonces, si tú ves que el alumno se equivoca, que está mal, pues vamos observando que lo que debe hacer el docente es darle información, darle procedimientos o hacerle interrogantes para que el mismo estudiante se dé cuenta de que está equivocado. En esos dos casos, entonces, tenemos el conflicto cognitivo. Vamos aquí. Nos habíamos quedado acá durante una sesión de aprendizaje. Muy bien, vamos a ver. Durante una sesión de aprendizaje, página 74. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están conversando acerca de la situación que afectan o de situaciones que afectan a la convivencia. En este contexto surge el siguiente diálogo. Una vez fui a la tienda que queda cerca de mi casa. Había mucha gente comprando y la señora de la tienda no se daba abasto para atendernos a todos. Entonces escuché que un cliente le decía a la señora que él le había dado un billete de 100 soles y aún no había recibido su vuelto. La señora le dio el vuelto el billete de 100. Yo había visto que el cliente le había dado a la señora un billete de 10 soles. A mí me pareció mal que ese cliente se haya aprovechado de la situación. Luciana dice, pero si viste algo que te pareció mal, ¿por qué no dijiste nada? Yo no tenía nada que ver ahí. Creo que la señora debió estar atenta a su trabajo, pues cada uno debe preocuparse por sí mismo. Nadie debe esperar que otros se preocupen por uno. Ante lo afirmado por Jaime en su segunda intervención, la docente busca generar un conflicto cognitivo sobre la creencia expresada por él. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para favorecer el propósito del docente? De la docente. Ahora vamos con las preguntitas. Maestros, ¿qué forma tenemos acá? ¿La primera o la segunda? ¿Qué forma de conflicto cognitivo? La segunda. La segunda, en este caso, tienes una afirmación que hay que contradecir. Nadie debe esperar que otros se preocupen por uno. Listo. Entonces, ahora sí, somos 114 en sala. Esperaré entonces que haya, ¿cuánto? ¿20 respuestas? Ya, 20 respuestas en el chat y retroalimento. Vamos, 20.
19 respuestas, vamos, uno más para que llegue a 20 en el chat del Zoom. Solamente yo puedo ver sus respuestas. 22, listo, pasamos. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Estoy de acuerdo con que cada individuo debe preocuparse por su bienestar. ¿Le contradice o le da la razón? Le da la razón. Le da la razón, pues, y teníamos que buscar contradecirle. Ahora, hay un sin embargo, supuestamente hay una idea contraria. A ver, vamos. Todos tenemos las mismas posibilidades de garantizar nuestro bienestar. En ese sentido, ¿cómo se podría lograr que la gente se empodere más para asegurar su bienestar? Con la segunda pregunta le sigue dando la razón y no permite contradecir lo que ha dicho el estudiante. El estudiante dice, nadie debe esperar que otros se preocupen por uno mismo. Un poquito egoísta, ¿no? Pero ya, esa es la idea del alumno. La A no lo contradice para nada, ojo. La B, eso se queda. Se queda. Ah, ya se queda, ya listo. Vamos a ver ya. Quizás hay ocasiones en las que es más conveniente preocuparnos por nuestro bienestar individual. Oye, ¿le está contradiciendo o le sigue la razón con la primera oración? Le sigue dando Le la sigue dando razón. la razón, pues mira, exactamente por qué. Es más conveniente preocuparnos por nuestro bienestar individual. Y lo demás, no importa. Ya pues, le está dando la razón con la primera oración. Ah, hay un sin embargo. Ah, vamos a ver ya. ¿No crees que esta ocasión hubiera sido mejor que el cliente dijera la verdad? En ese sentido, ¿no crees que acciones como la del cliente vulneran la legalidad? Maestros, ¿acá está en cuestión o está dentro de la afirmación la legalidad? No, es otro tema. Acá el asunto está en que nadie debe esperar que otro se preocupe por uno mismo. Si quieres, podrías relacionarlo con solidaridad, ¿no? Pero con legalidad, no, se salió del tema y además no lo contradice. La Ujú. C, esa se queda. Se queda. Se queda. Se No le queda. dice si está bien. Oye, no le dice si está bien o está mala, solamente le dice, ya es importante eso. Solamente le dice, es importante eso. Ahora viene el sin embargo. ¿Cómo sería nuestra convivencia si nadie se preocupa por lo que le pasa a otros? ¿Te has dado cuenta que también tiene de una forma similar las mismas palabras clave de la afirmación? ¿Tiene o no tiene las palabras así parecidas? Sí, sí Eh, tiene. Sí nadie, tiene. nadie. Se preocupa, se preocupen por uno, por lo que le pasa a otros, o acá que dice que otros. Sí, tienen palabras similares, mira. Y en ese Ujú. sentido, ¿qué pasaría si un día todos los bomberos voluntarios decidieran que solo actuarán en las situaciones que los afecten a ellos? Encima le haces una pregunta para que él recapacite, se dé cuenta con esa preguntita de los bomberos voluntarios y con esa última preguntita contradice a lo afirmado. Entonces dime, ¿cuál es la respuesta más pertinente, más adecuada? La C. Sí. Se analiza oración por oración y cuando sea el conflicto cognitivo de la segunda manera, cuando el estudiante afirma, dice algo erróneo, yo te aconsejo de todo corazón, subraya por favor la afirmación, subráyala. ¿Para qué? Para que tengas presente qué es lo que dice y para que tengas presente las palabras clave que lo componen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Muy No, bien. maestro. ¿Ya ves? Entonces hay que contradecirlo y subrayar la expresión que hay que contradecir. Bueno, vamos. Profesor, ¿y cómo sé cuál es la expresión que tengo que contradecir? Porque es una expresión que es errónea o que está mal. Muy bien, durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están explicando con sus propias palabras lo que entienden por identidad nacional, un estudiante señala lo siguiente. Yo creo que una identidad nacional como la peruana se centra en el conocimiento de los símbolos patrios, la historia, las fiestas y las comidas típicas del Perú. Ojo, vamos a subrayarlo. Yo creo que una identidad nacional se centra en el conocimiento de los símbolos patrios, la historia, las fiestas y las comidas típicas del Perú. Ahí acaban las comillas. Varios de los estudiantes coinciden con la afirmación de su compañera. En este contexto, la docente busca generar un conflicto cognitivo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para ello? A ver, vamos, a ver, a ver.
25. Muy bien. A ver, ¿cómo nos va? Recuerden que no es por tiempo, sino por la cantidad de respuestas que aparecen en el chat del Zoom. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Ah, ya. A ver. Conocer elementos culturales de un país es parte de la construcción de una identidad nacional. Bueno, hasta aquí le das la razón. ¿Es suficiente conocerlos? ¿Es suficiente conocerlos? Imaginen, por ejemplo, ustedes leen mucho sobre Bolivia, conocen su historia y sus costumbres. ¿Creen que únicamente con conocer sus elementos ya tendrían la identidad nacional de su país? Ya, yo voy a ser justo con ustedes. Son preguntas cerradas, pero ojo, las dos preguntas sí contradicen lo afirmado, ¿ah? O sea, te doy la concesión, ya, lo admito. Son preguntas cerradas, pero por lo menos sí buscan contradecirlo. Vamos a ver si de repente hay otra alternativa que lo contradice, pero ya no con preguntas cerradas. ¿Sí? Ojo, ¿ah? Y la primera parte ya le da la concesión. Cuando digo concesión es que sí, le sigue la corriente, pero ya con las preguntas busca contradecir lo afirmado, ¿ah? Ya listo. Ahora, vamos con la B. Vamos a ver, de repente hay otra mejor. La B, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Conocer elementos culturales de un país puede ser importante para construir la identidad nacional. Ya, básicamente estando la razón con la primera oración. Vamos a ver con las demás, ¿ya? Sin embargo, no están considerando que el conocimiento de esos elementos por sí solo no constituye la identidad nacional. Ya se lo está diciendo, ojo. O sea, si ya se lo está diciendo, pues eso está mal. ¿De qué debió hacer? Debió hacerlo mediante preguntas. Entonces la segunda parte también está mal. Profesor, no entiendo por qué la segunda parte de la A también no la eliminó. Porque está por medio de preguntas, eso sí es bueno. En cambio acá le está ya diciendo la respuesta. Vamos con la última parte de la B. ¿No creen que la identidad nacional implica un vínculo personal más profundo con estos elementos culturales que solo conocerlos? Ya. Esto hay que marcarlo como una pregunta buena porque sí permite contradecir. Entonces, ahora te hago una comparación. Si lo de amarillo y lo de celeste son buenos, dime hasta ahorita, ¿qué alternativa es más adecuada o más pertinente? Hasta ahorita nomás, con esas dos. La A. Ah, por estas dos preguntas. En cambio, en la B, solamente esta. Ojo, la última preguntita de la B sí contradice lo afirmado por el estudiante. Hasta ahí te estoy diciendo sí. Pero lo malo es que sus dos primeras partes están mal. A ver, de repente la C tiene todo perfecto y le gana las dos. Vamos a ver. La C, esa se queda. Se queda. Se Ah, va. que Se están en va. duda, yo me encargo ya. No. Cuando están en duda ya yo me encargo. Para no mutear, pues. Con este grupo me comprendo muy bien. Conocer elementos culturales del país en el que vive resulta fundamental para desarrollar una identidad nacional. Es parecido a lo anterior, le está dando la razón. Pero se supone que después del pero, como es lo contrario, acá va a venir el cuestionamiento de la afirmación. A ver, habría que preguntarse si es lo único que necesitamos conocer para sentirnos peruanos. Ya. ¿No creen que sería necesario conocer también la geografía del país o su biodiversidad? Una sola preguntita nada más. Claro, porque acá le estás afirmando y la única pregunta que contradice sería esto. Bueno, aunque acá ya es distinto. Salud, si vas a estornudar, apaga tu audio. Acá ya le está agregando explícitamente que es la geografía o la biodiversidad. Mientras que en la A y en la B, dime, le está diciendo explícitamente que tiene que tener en cuenta además de lo mencionado. No. 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 ¿Cuál es mejor? ¿Que en la pregunta ya esté parte de la respuesta o mejor que lo deje libre para que el alumno lo responda y se dé cuenta él mismo? Que lo deje libre. Entonces la última parte de la C está mal. O sea, está en forma de pregunta, pero le está dando parte de la respuesta. Tienen que ser preguntas tan abiertas como la última de la B o por lo menos estas que están acá en la A, que si bien son un poco cerradas, pero no le dan parte de la respuesta. Entonces, mira, si entre la B y la C tengo que comparar, la B está mejor que la C. ¿Por qué, profesor? No lo entiendo. Bueno, las dos últimas son preguntas, pero la pregunta de la B por lo menos deja abierto para que el estudiante mismo pueda darse cuenta que debe tener en cuenta la identidad nacional. En cambio, en la C te está diciendo, tienes que tener en cuenta la geografía y la biodiversidad.
¿Ves? Por esa razón, la C está peor que la B y por lo tanto mucho peor que la A. Ahora sí, dime entonces, ¿cuál es la respuesta más pertinente, más adecuada? La, La A. Y tendría que entonces recordarte esto. Estamos en la diapositiva 64, pero mejor me regreso a la diapositiva 19. Nuevamente, recuerda cómo es una pregunta muy difícil. Ya lo habíamos previsto, ya lo habíamos advertido. Va a haber preguntas que van a ser muy difíciles donde la respuesta correcta va a tener partes malas, o que incluso va a haber varias alternativas que tienen partes buenas, partes malas. Y al final, ¿qué es lo mejor, lo más adecuado? Pues contar, cuantificar las estructuras o las partes buenas. Entonces, ¿qué alternativa tiene más partes buenas? La A. La A. Profesor, pero yo no marqué la A porque yo vi que eran preguntas cerradas. Sí, pero después de leer todas las alternativas, es lo mejorcito que hay. Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Sí, maestro. no, La pregunta en la letra B dice ahí bien claro, ¿no creen que la identidad nacional implica un vínculo personal más profundo con estos elementos culturales que solo conocerlos? Entonces, yo entendí que esa pregunta estaba mejor formulada que la anterior, pero no había sumado lo de buena, buena y mal. Gracias, profesor. Por eso recuerden la diapositiva 19. Ujú. Con esto vas a poder hacer los ejercicios que no te salían. Con esto la eficacia al momento de resolver los ejercicios también aumenta. ¿Por qué? Porque ya tienes en la cabeza que tu respuesta correcta va a tener partes malas. Ajá, y no entres en pánico, ni en duda, ni cuestiones tu propia habilidad para resolver. Simplemente es una pregunta difícil y al final cuenta o cuantifica las partes buenas. Más allá, Yanina levantó la manito, le escucho. no solo es eso, maestro, sino que también la pregunta de la B es una pregunta cerrada, mientras que la otra permite que el niño pues explique, describa o dé su parecer, ¿no? No, Gracias. está mal usted. Las dos son cerradas. O sea, mira, ¿es suficiente conocerlos? Sí, no. También es cerrada. Y lo mencioné, ¿ah? ¿Creen que únicamente con conocer esos elementos ya tendrían la identidad nacional? Sí, no. O sea, Oh, ¿verdad, no? sí, pues. Y lo dije. Mm. Aún así, maestro, en la A hay dos cerradas, mientras que en la B hay una cerrada. Claro, fue por eso. Al final las partes buenas son las que ganan. O sea, ¿sabes cómo hubiese sido una mejor alternativa que la A? Ya, ¿sabes cómo hubiese sido más complicado todavía? Ya, que haya dos preguntas abiertas que contradigan el propósito. Ya, esa le ganaba la A. Pero no existe, pues no está, no hay. Las demás solamente tienen preguntas cerradas, pero la C tiene una parte mala, porque es la parte de la respuesta, y la B solamente tiene un ita. En cambio, la A tiene dos. Dos. Ajá. Mm. Parece un juego de competencias, ¿no? Ya, así es el razonamiento, pues, ese es el descarte. Lo mismo que nosotros estamos haciendo, los que elaboran las pruebas lo hacen. O sea, te dejan las pistas sembradas como para que tú las detectes. Por eso es la importancia de este curso de verano que no se va a repetir durante el año. O sea, este curso de verano se va a repetir, pero con las casuísticas de este año, el próximo año. O sea, más bien tienes esta ventaja, ¿no? De tener bastantes preguntas de conflicto cognitivo, como para que ya puedas tú mismo darte cuenta cuál es el patrón, qué es lo que se repite, ¿no? Porque una cosa es que te lo cuenten, que te lo digan, y otra cosa es lo que tú has vivido, porque lo estás resolviendo. Listo, Matito, seguimos avanzando entonces, ¿sí? Sí. Listo, muy bien, a ver, vamos. Lo importante está que hemos sacado una buena reflexión. Durante una sesión, Renzo a uno de los estudiantes le pregunta al docente, profe, ¿por qué el ajedrez es un deporte si en él no hay movimientos ni desplazamientos y tampoco requiere tener una buena condición física? Ah, buena, ¿no? Si el docente desea generar conflicto cognitivo en el estudiante a partir de su comentario, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada? ¿Y cuál es el comentario? Bueno, el comentario no, básicamente es una pregunta con una respuesta del estudiante. ¿Por qué el ajedrez es un deporte si en él no hay movimientos ni desplazamientos y tampoco requiere tener buena condición física? Ah, vamos, contradice al estudiante. Él dice que para él el ajedrez no es un deporte, no hay desplazamiento, no hay movimiento. Vamos, a ver.
Muy bien, vamos viendo entonces cuál sería la respuesta correcta. A ver. La A, ¿eso se queda? Se Se va. va. Se va. Se va. ¿Acaso es lo mismo deporte que actividad física? Ya, pregunta cerrada, pero que por lo menos apunta ahí. Bueno, si es pregunta cerrada y te apuntas, celestito. Ahora sí. El deporte es una actividad reglamentada, es decir, que tiene normas y que tiene un carácter competitivo. En todos los deportes se compite contra otros o contra una marca que hay que romper. Si bien el deporte a veces requiere de una buena condición física, no siempre es así. Uy, tenemos un detalle. La pregunta está formulada bien, pero dime, ¿está bien que el maestro le diga toda la respuesta? Básicamente le está explicando, ¿ah? Sí, la puede No, explicar. No hay conflicto. Mamá. Debió formularle más preguntas, así como la del inicio. O la primera parte la está bien, las demás están mal. La B, eso se queda. Se Queda. 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 Cuenta que las preguntas son buenas, ¿ya? Pero también hay preguntas buenas y malas, ¿ah? A ver, ¿qué opinas del tiro o el tiro con arco? ¿Sabías que estos son deportes olímpicos, pero tampoco requieren moverse con mucho, ni una gran condición física? Ya, buena la pregunta. Aunque yo sé que tú me vas a decir, profesor, pero la segunda pregunta es cerrada. Sí, pero por lo menos. Ujú. ¿Y qué opinas del automovilismo? Pregunta abierta. ¿Es un deporte? ¿Y la equitación? Y el final su ejemplito, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, cambiar una llanta o limpiar una casa sí requiere actividad física. ¿Sean deportes? Ah, le contradice bastante, ¿no? Está mucho mejor que la A. Ah, vamos a ver la C. La C, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Le da la respuesta, básicamente. Lo que ocurre es que el ajedrez requiere mucha destreza mental y entrenamiento, y además se deben aplicar tácticas y estrategias, igual que en otros deportes. Además, los jugadores de ajedrez queman muchas calorías mientras juegan. Ah, eso no sabía, huevo, hoja de peso. Y ya, toda esta parte está mal. ¿Por qué? Porque le está dando la respuesta. Explicar está mal, dar la respuesta está mal. Pero, ¿sabías que se dice que el famoso ajedrecista Gary Kasparov, que, dime, la pregunta apunta al propósito? No. No. No, se desvía con la quema de calorías. Desvirtúa. Se desvirtuó, se desvió del tema del propósito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. A B. ver, La B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No. Nada. Ya va quedando más claro. Listo. Profesor, disculpe. Escucho. Profesor, no que se salía de tema en segunda, en la B, por ejemplo, habla de automovilismo, habla también del tiro con arco, no que tiene que referirse del tema de ajedrez. Pero no te das cuenta Pero son que lo hace, deportes. hey, estoy hablando yo, que no te has dado cuenta que lo hace para que él se dé cuenta que hay otros deportes que tampoco requieren ejercicio ni condición física. A ver, Sí te has dado cuenta, ¿no? ya, profesor, disculpe. Hay que estar atentos. O sea, no es por el tiempo, ya es por la cantidad de respuestas, ¿ah? Pero, pues, maestro. Muy bien. Ya cuando se acerca la hora cercana a las 7, ya la mayoría se distrae, estamos con el desayuno y todo, ¿no? Durante el recojo de saberes previos, el docente notó algunas respuestas como las siguientes. La dignidad proviene de los actos que realizas. Una persona es indigna si no es solidaria y no cumple con los mandamientos de Dios, entre otras. Sobre la base de estas respuestas, el docente se propone generar un conflicto cognitivo en los estudiantes sobre sus ideas acerca de la dignidad humana. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? A ver, una persona es indigna si no es solidaria y no cumple los mandamientos de Dios. ¿Ya? A ver, contradice eso.
Muy bien. Lo han hecho más rápido porque son alternativas cortas. Ahora te pregunto, ¿la A esa se queda? Se va. Queda, Se queda. queda. Un solo se va y todo el mundo, bueno, la mayoría dijo que se queda. ¿Qué le otorga la dignidad a un hombre? ¿Sus actos o el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? Profesor, no me gusta esa pregunta. ¿Qué por qué? Porque le está dando parte de la respuesta. Ya, está bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién es más digno a los ojos de Dios? ¿Un hombre honrado o un hombre pecador? Ya. Con la preguntita estamos bien. Solamente la única observación es que en la primera preguntita le da dos opciones, ¿no? Ya. Si las demás están peor, esta es la respuesta. Si hay una mejor, ya la se va, ¿no? Por eso es importante mantener una alternativa o compararla. Ujú. La B, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Todos estamos de acuerdo en que se va porque es explicación y habíamos dicho que explicación totalmente se va, ¿sí? Ya, listo. Ahora la competencia solamente es entre la A, que ya hemos visto, y la C. La C, eso se queda. Se va. Se va. Ah, Va a pedirles que lean el texto en el catecismo y que a partir de esta lectura expliquen cuál es la base de la dignidad. Le está dando la respuesta, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? Ya, lee el texto. lectura. Una lectura. Dime, ¿y eso es adecuado para el conflicto cognitivo hasta donde hemos visto ahorita? No. Oh. No te convencía las preguntas de la A porque te daba parte de la respuesta, o por lo menos te daba dos opciones, lo cual no es tan adecuado. No te gusta la A porque en la segunda preguntita, ¿quién es más digno a los ojos de Dios? ¿Un hombre honrado o un hombre pecador? Porque te da a elegir entre dos opciones, pero las dos que siguen están peor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La Ya. A. Así yo resuelvo mis exámenes cuando doy. Si una no me convence, pero por lo menos no tiene nada que lo contradice, nada que lo elimine totalmente, la mantengo. Y sigo leyendo y al final comparo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Listo, muy bien. Mientras más práctica tengan en reconocer cuando una alternativa se va totalmente o cuando por lo menos la alternativa por lo menos no tiene nada para eliminarlo, vas mejorando tu velocidad y también tu eficacia de responder. Muy bien, vamos. Una docente está dialogando con los estudiantes sobre los dones del Espíritu Santo. En este contexto, ella les pide que expliquen en qué consisten dichos dones. Mientras va notando las ideas, la docente nota que la mayoría de estudiantes concibe el temor a Dios como el miedo que deben sentirse cuando uno peca, pues Dios castiga a los pecadores. Ante esto, la docente se propone generar conflicto cognitivo en los estudiantes para que cuestionen sus saberes previos sobre el don del temor a Dios. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? Vamos, A, B, C, a ver.
18 respuestas, 2 más y retroalimento. Ya llegó a 20. Muy bien. Creo que cuando menciono el conteo lo hacen más rápido. A ver. Hmm. ¿Cuál sería la afirmación que tenemos que subrayar? Esta vez no lo hice, quería que ustedes lo descubran. La. No me La entendieron. C. Ah, Oiga, Temor, miedo a Dios. me preocupa que no tengan comprensión oral. Oigan, les he dicho cuál es la afirmación que falta subrayar, El temor a porque todas las demás te he Temor dado a- extra regalo. El Temor temor a a Dios. Dios. El temor a Dios. Ya, ahora sí, wow. Que concibe, la mayoría de estudiantes concibe el temor a Dios como el miedo que debe sentirse cuando uno peca, pues Dios castiga a los pecadores. Bueno, si quieres reducirlo más, Dios castiga a los pecadores, nada más. A eso hay que contradecirlo. La A se queda. 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 ¿Qué Se queda? va. Ya. Se queda. Profesor, Se queda. pero no está mal. ¿Por qué? Profesor, que está leyendo. Ya, leer es una primera actividad. Si quieres, la marco como mala. Apaga tu audio, una señora está hablando ahí por tu costado. Bueno, tendré que decir su nombre, a ver quién. Ya, pues, no me van a perder tiempito con eso. Leer la parábola está mal, ya. Ahí te la concedo. Le estoy marcando de verde. ¿Quién es? Ya. A ver. Entonces, ya se murió solito. Qué bien, qué consciente que eres. Preguntarles cómo se muestra el padre de la parábola. Misericordioso o castigador. Utilizó la parábola para formular preguntas que sí permitan contradecir. Eso sí está bien. ¿Cómo se muestra el padre? Misericordioso o castigador, para que se dé cuenta que no siempre hay un Dios castigador. Te voy a encontrar el audio. A ver, voy a poner acá al costadito los micrófonos y cuando alguien habla se aparece de plomo y ahí te voy a mutear y te voy a decir tu nombre. Ya, listo, ahora sí. Muy bien. ¿Es temor o respeto lo que debe sentirse hacia el padre? Profesor, es pregunta cerrada, pero es pregunta por lo menos, ¿no? Ya, a ver, vamos a mantenerla. ¿A quién representa el padre en esta parábola? Ya, vamos a mantenerlas. Pero ojo, hay preguntas cerradas por ahí, por ejemplo. El temor, La respeto. B, eso se queda. Se Se va. va. Queda. Ah, Se va. vamos, ya, listo. Hay contradicción, ya. Yo me encargo. Ya. Cuando hay contradicción, yo mismo me encargo. No se preocupe. Solicitarles que lean y analicen la frase: a Yahvé tu Dios temerás, a él seguirás e invocarás su nombre. Eh, pero le estás dando la razón, porque dice, a Yahvé tu Dios temerás, y justamente nosotros queremos contradecir que Dios castiga a los pecadores. Maestra Julia, tu audio, listo, bestia, estoy fijándome ahora sí. ¿Quiénes son los que hablan, pero no están participando? A ver, dice, luego preguntarles, ¿por qué se debe temer a Dios? ¿Qué comportamiento nos exige este don? ¿Por qué se debe temer a Dios? Oye, ¿te has dado cuenta que las preguntas que apuntan ahí le siguen dando la razón a esta afirmación de que Dios sí castiga y que tenemos temor a Dios? Sí, sigue Sí. dándole la razón. Oye, al final analizando las preguntitas, le está dando la razón. Incluso la cita o el fragmento, Maestra Giovanna, tu audio. O si es que te das cuenta, le está dando la razón. Incluso la cita apuntaba a lo mismo, a darle la razón. Uy, la B se va, maestros. Había que leerlo con detenimiento. Mira, yo leyéndolo en 2 veces y con distracción me he dado cuenta, pero he tenido que leer 2 veces. Entonces la B le está dando la razón, por más que tenga 2 preguntas. Consejito, así haya preguntas, léelas bien y analízalas. Hay preguntas que son muy difíciles, donde está disfrazado de pregunta, pero está mal. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Profesor, pero yo marqué la C. ¿Qué por qué? No, porque el alumno está explicando. Sí, es verdad, los alumnos están explicando, pero vamos a ver. Que expliquen por qué deben sentir temor a Dios para ser buenos cristianos. Ya, vamos a concederla porque van a explicar. Luego explicar. Acá viene el Algo malo. problema. Carlos. ¿Está bien que el docente explique? No. No. No.
No, ya. De las tres, la C es la peor. ¿Por qué, profesor? Porque ni siquiera hay pregunta para que reflexionen y encima tiene explicación. Oye, ni la A ni la B tienen una explicación tan extensa como el de la C. ¿Ah? La C es la peor de las tres. Y ahora te pregunto, entre la A y la B, ¿cuál es la más adecuada, la más pertinente? La La A, profesor, pero aunque si la B tiene dos preguntas, sí, pero sus preguntas al final no permitían contradecir el propósito. Ese fue el problemita. Hasta Rosalina, tu audio, ya me he dado cuenta 2 veces. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Consejito entonces, no todas las preguntas son buenas. Hay que darle su revisadita, una leída e interpretarlo bien, ¿ya? Ese sería un consejo que sacamos de este ejercicio. Vamos con más preguntitas. A ver, ya. Una docente percibe que muchos estudiantes piensan que la homotesia es la ampliación de una figura que, dado un punto fijo cualquiera, todas las distancias tomadas desde ese punto a los puntos de la figura se multiplican por un mismo factor. Por eso siempre la nueva figura será más grande que la figura inicial. Ante esto, la docente les propone las siguientes preguntas. ¿Cómo será la nueva figura después de aplicar la homotesia con factor medio? ¿Será más grande o más pequeña que la figura inicial? ¿Por qué las preguntas de la docente favorecen la generación de conflicto cognitivo? Escúchame. Profesor, ¿por qué me pone una pregunta de matemática? Nosotros no somos matemáticos y no sabemos qué es homotesia. No, ¿sabes por qué la puse acá? Porque solamente te está preguntando por qué las preguntas favorecen la generación de conflicto cognitivo. A ver, vamos, encuéntrame palabras clave que sean de conflicto cognitivo. Vamos. La pregunta no está difícil, no requiere conocimiento de especialidad, requiere conocimiento de lo que realmente es conflicto cognitivo. Por eso la coloqué aquí, maestritos. Vamos, ABC, ABC. Ya, a ver, vamos a ver. Acá es un juego de palabras clave nada más, ¿ya? No es conocimiento de la especialidad. La A, eso se queda. Se va. Bien, ¿ah? No cayeron. Me alegro, me alegro. ¿Tiene que ver la motivación con el conflicto cognitivo? Nada que ver. No. No, para nada. Ya hemos visto un montón de casuísticas de los 3 niveles, de varias especialidades. Nada, no están a nada. ¿Tiene que ver con el conflicto cognitivo la participación de los estudiantes? No, no. Se va la B, eso se queda.
Se queda. Queda. Vaya, a ver, Queda. las maestras que dijeron Se que va. se queda, ¿cuál es la frase clave? Cuestiona. Cuestiona. Cuestiona la creencia. Eso es conflicto cognitivo, que cuestione tu creencia. Lo que nosotros decíamos darle la contra, contradecir, eso era. A ver, vamos a ver, la C, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Activa, queda. Y acá un pequeño comentario, ¿ya? Maestros, si tú te has dado cuenta de las explicaciones, ya estamos 12 de febrero, hemos empezado 6 de enero. En algún momento yo he utilizado como descarte que te diga, pero esta alternativa es mejor porque tiene alta demanda, porque esta alternativa es mejor porque tiene baja demanda. Pero sí he escuchado que otros docentes participantes lo hacen. Ya, yo los escucho nomás. Pero ¿te has dado cuenta que yo no utilizo ese criterio de descarte si es de alta o baja demanda? No, no. No me has escuchado. Ya. ¿Por qué? Porque si tú utilizas ese criterio de descarte, te va a inducir a error. Porque no siempre es exacto el que de alta demanda sea el mejor. ¿Ya? Con eso te estoy aclarando, ¿ah? De repente algún maestro lo hizo en enero, ya yo lo escuchaba nomás, ¿no? Pero ya es el momento, porque ya estamos a 3 semanas de terminar el curso, 2 semanas. Usar el criterio de alta o baja demanda te puede servir para algunas casuísticas, pero para otras no. Así que como es un truco que tiene excepciones o muchas excepciones, no te aconsejo utilizarlo para descartar. Ya, eso fue mi sermón sobre alta o baja demanda. Pero dime, ¿en algún momento en conflicto cognitivo nos ha servido tener presente que es de alta o baja demanda? No, no me. Entonces ahí ya cayeron los maestros. Pero alguien te engañó antes del 14 de febrero. ¿Sabes quién te engañó? Esta frase. Aprendizaje significativo. Profesor, pero aprendizaje significativo es importante. Pero aprendizaje significativo requiere que uno recoja saberes previos. Y saberes previos va antes que el conflicto cognitivo. Entonces sí es importante, sí, pero el detalle está, dime, ¿cuál era una frase clave relacionada directamente con conflicto cognitivo? ¿Cuestionar la creencia o promover un aprendizaje significativo? Cuestionar. Cuestionar la creencia. Entonces, algunos marcaron la C, enamorados de esta frase, pero la respuesta era la alternativa B, que habíamos dicho y habíamos visto que era cuestionar su creencia. Maestro Damián, ¿te gusta el futuro? Muy bien, vamos a la diapositiva, maestro Damián. O mejor no, vamos acá. Maestrito, yo sé que te interesa mucho el tema de demanda cognitiva, pero te doy una buena noticia. Ya que hemos terminado recojo de saberes previos y ya estamos en la mitad o casi terminando conflicto cognitivo, te doy una buena noticia, que justo el tema que toca después de conflicto cognitivo es el que me estás preguntando. Después de que terminemos conflicto cognitivo con todo este paquetito de saberes previos, lo que sigue es demanda cognitiva. Así que no me quiero adelantar, solamente le estoy avisando que justo es el temita que vamos a mencionar después. ¿Quién es el que tiene su audio ahí? Está Rosalina, ya 3 veces estoy diciendo tu nombre, ojo. Si tienen un ruido externo, mejor mutees. Listo, ¿hasta aquí alguna preguntita, alguna duda? Ninguna, maestro. Muy bien. Entonces, a partir de acá, si ven una afirmación incorrecta, la resaltan ustedes. Yo solamente leo, ya no voy a resaltar ya. Lo resalto después de que ustedes se equivoquen. Un docente se encuentra dialogando con los estudiantes acerca del cambio climático y sus efectos sobre la agricultura. Cuando el docente pregunta qué acciones puede realizar la sociedad frente a esta problemática ambiental, un estudiante afirma: con el cambio climático, las posibilidades para el desarrollo de la agricultura son nulas. Varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, el docente desea diseñar una actividad utilizando diversos recursos para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes. De acuerdo al propósito del docente, ¿cuál de los siguientes recursos es pertinente que incluyen esta actividad? ¿Pero para qué? Para generar un conflicto. ¿Pero por qué? Ya tú date cuenta. A veces.
Ya, voy a intervenir. Una consulta, ¿cuál es la afirmación que debemos contradecir? Nulas. Ujú. Con el cambio climático, las posibilidades para el desarrollo de la agricultura son nulas. Nulas. ¿No? Sí. Sí, muy bien, ¿ah? Ya, entonces estamos en la segunda forma. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va. Ya Bueno, con el cambio climático no podemos cultivar nada, porque son nulas. Un caso en el que se describe en que el contexto del cambio climático el cultivo de cacao nativo está siendo afectado. El cultivo de cacao está siendo afectado. Dime, ¿le está dando la razón o le está Sí, contradiciendo? le está dando la razón. Dando la razón. Oh, le está dando la razón. Entonces está mal. Ya, la segunda oración. ¿Se indica que ello ocasiona pérdidas? ¿Le sigue dando la razón o contradice lo afirmado? Le sigue dando Le la sigue dando la razón. razón. En este caso te está explicando que hay pérdidas económicas. Nada más. La A se va. La B, eso se queda. Se Queda. queda. Se queda, queda. Se queda. Se queda, queda. A ver, vamos a ver. La papa dulce se produce cada vez a mayor altitud. Pues antes se obtenía una altura máxima de 3.600, ahora se puede sembrar hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Dime, ¿se puede cultivar entonces papa dulce? ¿Sí o no? Sí. sí, Sí. Entonces, con esa afirmación nomás de que por lo menos sí se puede, sí se está cultivando papa dulce, ya le estás comenzando a contradecir a lo afirmado. ¿Por qué? Porque dice que con el cambio climático las posibilidades del desarrollo de la agricultura son nulas, pero acá ya te está demostrando que la papa dulce se puede producir cada vez a mayor altitud. Hasta ha sido beneficioso parece el cambio climático. Y dicen, segunda oración, ¿ah? Se indica que el cultivo de esta última, o sea, de la papa dulce, se ha desplazado por encima de los 4.200 lugares a donde solo crecían pastos naturales. O sea que con el cambio climático, ahora podemos cultivar papa dulce en más lugares. Dime, ¿contradice o no contradice lo afirmado? Sí, contradice, Sí, lo contradice, entonces nos conviene, ¿no? La C, eso se queda. Se va. se va, Desde algunas décadas se ha podido apreciar todo, mira, toda la primera parte, toda la primera línea no te dice nada. Un caso en el que te escribe que desde algunas décadas se ha podido apreciar, ¿pero qué? ¿Qué cosa? La progresiva declinación productiva del algarrobo. ¿Le está dando la razón o está dando la contra? razón, Oh. En la A te decía que el cultivo de cacao se vio afectado, ya. Acá te dice en la C que el algarrobo, pues cada vez se produce menos. Declinación productiva del algarrobo, como consecuencia del cambio climático. Uy, ya la razón. Y en la segunda oración, asimismo se indica que esta situación representa un reto que nos invita a la planificación agrícola. Se desvió del tema, mira, planificación de producción agrícola y demanda de los consumidores. No, pues teníamos que contradecir esto. La respuesta entonces, ¿qué alternativa es? B, La B. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien, vamos viendo, vamos observando. Ya. En el marco de una experiencia de aprendizaje en que los estudiantes están buscando responder cómo funciona el mercado, un docente inicia una plenaria con los estudiantes pidiéndoles que comenten cómo creen que sería la estructura de un mercado ideal. En ese contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Yo creo que lo ideal sería que exista una única empresa por rubro. Creo que de esa forma se garantizaría la calidad de los productos de dicho rubro. Varios de sus compañeros se mostraron de acuerdo con el comentario. Por ello, el docente busca generar conflicto cognitivo en los estudiantes para construir el concepto de economía de mercado. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover el logro del propósito del docente? Vamos, a ver, a ver.
La A se hace... Ah, no, primero, la afirmación. ¿Cuál es la afirmación, maestros? Que tengo que subrayar. Única empresa por rubro. Yo creo. Bien. Lo ideal sería que exista una única empresa por rubro, que de esa forma se garantizaría la calidad. Eso generaría monopolio. Bueno, la A, eso se queda. Queda. Se Que queda. 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 Preguntarle a los estudiantes cómo afectaría a los consumidores si esa única empresa elevara el precio de sus productos. Dime, ¿permite contradecir o no? Sí. Sí, Sí. la primera oración sí. Amarito, entonces. Segunda oración. Preguntarle si creen que dicho precio se mantendría con el ingreso de empresas del mismo rubro. ¿Permite contradecir o no? También. Sí, para que se dé cuenta que si en el caso de que se suba precio, ahí sí nos conviene que haya varias empresas pues, por rubro. Ajá. Y pedirles que evalúen si la competencia entre empresas influiría en la calidad de los productos. La última parte, ¿contradice o no? Sí. Sí, muy bien. Mi internet es Movistar, pero gracias a que hay competidores, por lo menos mejoró un poco. La B, esa se queda. Ah, También tiene Ah, bolas. que comente por qué existe una única empresa en un rubro, podría ser más eficiente. Ya, está bien, también tiene buena. La primera parte es buena, Celeste, ¿ah? La segunda parte, ¿está bien o está mal? Ya, yo me encargo. Bueno. Pedirles que señalen qué condiciones favorecerían la implementación de ese tipo de empresa. Pero se está desviando el propósito. A nosotros nos interesa ver ventajas o desventajas Y de que está haya una única empresa o profundizando. no. En cambio, acá se está desviando ¿a qué? A cómo se puede implementar una empresa o ese tipo de empresa. Se desvió, ¿ah? La segunda se desvió. Tercera, pedirles Está que sustenten profundizando. cómo dichas condiciones ayudarían a garantizar la calidad de sus productos. Pedirles que sustenten cómo dichas condiciones. Claro, te menciona la calidad de los productos, que también estaba mencionado ahí, pero dime, apunta, la última oración, apunta a ver la ventaja o desventaja de tener una única empresa en un rubro. No. No, No. se desvió un poquito a calidad. Bueno, se mantuvo en calidad, ya. Hasta ahorita la A tiene más partes buenas que la B, ah, ojo, ya. Ya sé, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Se va. Se va. Es la característica de un mercado monopólico, ¿sí? Ellos mismos van a averiguar, Claro. está bien la primera parte, y la segunda parte, está bien, está mal. Explicarles. Está mal. Uy, está mal. Había empezado bien la SEA. Y la última parte, pedirles que expliquen cuáles son las desventajas del mercado monopólico. Profesor, ellos van a explicar. Sí, pero es que ya tú le explicaste antes. Dime, ¿cuál es la respuesta más adecuada porque tiene más partes buenas? Ah, Ah, Muy Ah, bien. Entonces, cuando vean alternativas que tienen sus partes buenas, no entres en duda. Uy, esta pregunta está difícil. Uy, estoy comprendiendo mal. No, estás ante una pregunta difícil. Ojo, no he dicho que sea muy difícil, solamente es una pregunta difícil. ¿A qué le llamo yo una pregunta difícil en la que sus alternativas distractores tienen partes buenas? ¿Sabes qué le faltaría a este ejercicio para que sea una pregunta muy difícil? Le faltaría que su alternativa, que es respuesta correcta, tenga una parte mala. Ahí ya tienes una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque tendrías que contabilizar o contar las partes buenas. Pero no este no es el caso. Solamente la pregunta A es perfecta, no tiene nada malo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Listo. No estaba tan difícil como creo que nos tocó uno hoy día. A ver, vamos viendo ya. Son 5 ejercicios más y ahorita te muestro qué es lo que continúa, que ya vamos a hacer día viernes. Durante una experiencia de aprendizaje, la docente dialoga con los estudiantes acerca de qué caracterizó a la organización social de las civilizaciones prehispánicas. En ese contexto, uno de los estudiantes comenta lo siguiente a la docente. Yo creo que en la época prehispánica los hombres se encargaban del gobierno, mientras que las mujeres no ocuparon cargos políticos importantes. Uy, Dina. Luego de que sus compañeros se mostraban de acuerdo, la docente busca generar conflicto cognitivo en relación con el comentario del estudiante. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas promueve mejor el logro de dicho propósito? Vamos, A, B, C, A, B, C.
Una consulta, ¿cuál es la afirmación que debemos resaltar? Solo los hombres se encargaron del gobierno. Ajá, muy bien, ya está. Ahora, a darle la contra. La A, eso se queda. Se queda. Queda. Se queda una No. infografía que muestra la tumba de la señora Chornancápac. Ya. Y que indica los objetos de oro con los cuales fue enterrada. Ya. Profesor, a mí no me convence porque la infografía se le está explicando. Ya. Pero son los alumnos quienes van a indagar por qué la mujer de la época prehispánica había sido enterrada de esa forma. Ya. Si hay alguna alternativa mejor que la A se va. La B, eso se queda. Se va. Ah, Se va. mira, una consultita. A los que eliminaron la A o los no les gustó la A. Dime, ¿en algún momento hay alguna palabra que te dice que la infografía les está explicando? No. No. Pero en el documental sí. Ah, en un documental que explica la importancia que... entonces dime, ¿cuál sí está mal? ¿La primera parte de la A o la primera parte de la B? La La primera primera parte. La primera parte de la B. B. No es capricho mío, ¿ah? No es capricho mío. Es que dice, explica. Es que el documental está explicando. En la infografía, nosotros deducimos que lo explica, pero no está escrito. ¿Y qué habíamos dicho varias veces? No podemos sobreinterpretar. Todo tú tienes que basarte en las palabras que aparecen. Ujú, ya, siguiente parte de la B. Preguntarles en qué dimensiones de la sociedad, con excepción de la política, las mujeres pudieron haber desempeñado un rol importante. ¿Ya? Estamos bien. Pero acá hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Me he dado cuenta. Con excepción de la política. Ah, si hubiese dicho preguntarles en qué dimensiones de la sociedad las mujeres pudieron haber desempeñado un rol importante, le hubiese marcado todo de azul, o todo de celestito, o amarillo, ¿no? Pero dime, ¿justamente nos importa eso, sí o no? Cargos políticos importantes. Si te has dado cuenta, ¿no? Que la afirmación es que las mujeres sí, tú tenías que contradecir mostrando que las mujeres sí ocuparon cargos políticos importantes. Con eso lo contradecías. Pero dime, ¿está bien que en esa frase de la B diga con excepción de la política? ¿Aló? No, maestro. No, No sí o está. no. Entonces dime, ¿la B lo podemos mantener o ya se va definitivamente? Se va. Se va, definitivamente. Definitivamente. Primero por el explica y segundo por su frase con excepción de la política. ¿Te has dado cuenta entonces la importancia de fijarse bien? Mira, yo casi también por apresurado, pum, te iba a marcar acá de celeste, pero mira, con excepción de la política. La C, eso se queda. Se va. Se va. Peor, Se va. peor. ¿Quién va a explicar? ¿Quién va a La explicar? maestra. La maestra. Ese es peor, todavía peor que el documental porque es la maestra quien está explicando. Ya. Y el indicarles que las mujeres también pudieron asumir, ¿está bien o está mal? Está mal. Ese indicarles es como un sinónimo de explicarles. Porque si le estás explicando esto con detalle, igual le estás explicando. Ahora sí dime, la A que no te convencía y entre la C, ¿cuál está mejor? La A. La A, porque la B y la C tienen nuestras palabras prohibidas para conflicto cognitivo. Explicar. En la B el documental explica y en la C es la misma maestra quien está explicando. Y en la A, por lo menos, no está escrito. No te gustó que la infografía tenga esa información, pero de las tres es la mejor cita. ¿Sí? ¿Hasta que alguna pregunta? Ah, exacto, maestra Cintia Contreras. ¿Hasta que alguna preguntita? Claro, maestro. Es la importancia de leer bien, ¿no? Si leemos muy rápido, a veces nos dejamos, no leemos frases que nos sirven. Hay que tomarse su tiempo. Obviamente con los trucos le vas agarrando mayor velocidad, pero también no exageres en correr, no es bueno correr. Listo. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿sí? Perfecto. Y muy bien, vamos. Ya. Ahora, un adelantito, porque me he dado cuenta de algo. Profesor, yo soy de inicial y de primaria, estoy viendo muchos casos de secundaria. Sí, yo leo mentes, me gusta leer mentes. Pero hay un detalle, te voy avisando, ¿ya? Más bien las preguntas de inicial y de primaria tienen una característica, que es la que vamos a hacer el día viernes. En las preguntitas de inicial y de primaria, acá tienes un ejemplo,
las preguntas son más complicadas. ¿Por qué, profesor? Si son inicial y primaria. Son más complicadas para el docente. ¿Sabes por qué? Porque tienes 3 procesos pedagógicos o hasta 4, dependiendo de la antigüedad de la pregunta, y tú tienes que reconocer cuál. Entonces dime, ¿cuál es un poquito más complicado? Lo que estamos haciendo ahorita, o sea, que es conflicto cognitivo y encontrarlo nada más, o compararlo con otros procesos. Comparar con otros Compararlo, ese no. procesos. Ahora te has dado cuenta por qué los he dejado al final, ¿no? O sea, tratan de conflicto cognitivo, las preguntitas que te voy a mostrar, pero sus alternativas son un poco más difíciles porque tengo que explicarte metacognición, tengo que explicarte transferencia, tengo que explicarte andamiaje. Por eso las dejé hasta el final, ¿sí? Más bien las preguntitas de secundaria son así de este tipo. Vamos, eso solamente te quería decir. Al inicio de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están conversando con el docente sobre lo que se debería hacer. En el marco de la economía de mercado, para afrontar el incremento de precios de alimentos de primera necesidad en el Perú, en este contexto, uno de los estudiantes comenta lo siguiente: yo creo que la forma de enfrentar esta situación es que se fijen los precios de esos alimentos para evitar que sigan subiendo. Por ello, creo que el Estado debe obligar a los productores de estos alimentos a que fijen sus precios a niveles bajos. Luego de que varios estudiantes se mostraban de acuerdo con la afirmación de su compañero, el docente busca generar conflicto cognitivo en los estudiantes respecto de dicha afirmación. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas promueve mejor el logro de dicho propósito? Vamos, a ver. Vamos, la A, ¿eso se queda? Se va. Va. Uy, creo que quise correr. Una consulta, discúlpame. ¿Qué es lo que debemos resaltar? ¿Cuál es la afirmación? El Estado debe firmar Ajá. Creo que el Estado debe obligar a los productores de estos alimentos a que fijen sus precios a niveles bajos. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, discúlpame. La A, ¿eso se queda? Sí, Se va. Ah, muy bien. ¿Qué instituciones del Estado deberían encargarse de fijar los precios? No le estás dando la contra. La primera pregunta está mal. La primera está mala. La segunda, ¿qué medidas deberían implementarse para que los productores respeten la fijación de precios? Pero tienes que estar en contra, tienes que demostrarle que está en contra, que el Estado debe obligar a los estudiantes a que fijen precios a niveles bajos. Y acá con la segunda pregunta, la A, le sigues la corriente. Y la última, ¿qué beneficios inmediatos obtendrán los consumidores con la fijación de precios bajos? Uy, uy, uy. La A completamente le da la razón. Para nada contradice la A. La B, eso se queda. Se queda. Se queda. ¿Cómo?
¿Cómo afectaría económicamente a los productores? ¿No? Para que se dé cuenta que no es buena idea eso de que el Estado fije precios bajos, ¿no? Ya. La segunda pregunta, ¿qué estrategias creen que tomarían estos productores para seguir vendiendo sus alimentos? Ya. ¿Y cómo impactaría esa situación en los consumidores? Dime, con estas preguntitas el estudiante se va a dar cuenta que estaría mal que el Estado fije precios bajos, ¿sí? Bueno, ya. Vamos, de repente la sexta mejor, no sé. La sexta se queda. Se va. Se va. Va. Quiere proponer otra alternativa. Mira, qué bonito. Los subsidios que otorga el Estado podrían ser una alternativa a la fijación de precios. Pero acá no estamos por buscar otra alternativa. Acá lo que estamos es en contra de esta afirmación del estudiante. Se está desviando por los subsidios. ¿Cuáles son los alimentos que ya vienen siendo subsidiados por el Estado? La segunda pregunta nuevamente va por eso. ¿De qué manera influir el subsidio estatal? Dime, ¿te has dado cuenta que en la C va por otra alternativa distinta a la edificación de precios, va por los subsidios y esto no permite contradecir? ¿Se han dado cuenta o no? O sea, se salió del tema. Ya, en otras palabras te lo simplifico más. Ya, se salió del tema. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada, la mejor? La B. La B, muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Está Listo, claro. Ajá. Ojo, el viernes vamos a ver más procesos pedagógicos. El viernes vamos a ver metacognición, transferencia, endamiaje. Como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes van a analizar los desafíos y las oportunidades que ofrece un sistema democrático. Para iniciar el análisis, están compartiendo sus opiniones sobre este tema en plenaria. En ese contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Yo creo que la principal ventaja de la democracia es que garantiza que los gobiernos basen sus decisiones en lo que quiere la mayoría, pues esto asegura que la sociedad se conduzca adecuadamente. Varios de sus compañeros se mostraron de acuerdo con esa afirmación. Por ese motivo, la docente busca generar conflicto cognitivo en los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas promueve mejor el logro de dicho propósito? Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver, vamos viendo. Primero, la afirmación. ¿Cuál sería la afirmación que tenemos que resaltar? Decisiones de la mayoría.
Ajá, muy bien. La ventaja de la democracia es que garantiza que los gobiernos basen sus decisiones en lo que quiere la mayoría, pues esto asegura que la sociedad se conduzca adecuadamente. Ya. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va. Se Dialogar va. con los estudiantes acerca de la importancia de considerar el respeto a los derechos humanos de todas las personas como límite para regular decisiones políticas. El diálogo acerca de la importancia de considerar el respeto a los derechos humanos. Dime, ¿formula alguna actividad con los estudiantes? ¿Solamente el diálogo? ¿Formula alguna No, actividad? maestro. ¿Explican, hacen algo, No, reúnen él algo? estará. No, no, ya listo. La D, esa se queda. Se Se va. va. No, Se Se queda. va. va. Ya. Se A ver, va. mira. Mientras que en la dialogas, en la B, tú le das a los estudiantes una encuesta de opinión, en la que se muestra una mayoría de ciudadanos que está de acuerdo con el gobierno aplica una medida que atentaría contra los derechos humanos. Si tú le das una encuesta de opinión, los alumnos, ¿qué van a hacer con ello? ¿Lo van a leer, sí o no? ¿Y de qué se van a dar cuenta? A ver, dime con la encuesta que han visto. ¿De qué se van a dar cuenta? De que la mayoría, de La que atentaría mayoría. contra. La Ajá, mayoría de está que de la acuerdo. mayoría está de acuerdo con una medida que atentaría contra los derechos humanos de los grupos de personas. Y dime, ¿y eso no va a permitir contradecir eso? ¿De Sí, que los gobiernos contradice. deben basarse en lo que dice la mayoría? Sí. Profesor, pero entonces la A, mejor la vuelvo a revisar, o mejor la revisamos. Ya, si quieres, volvemos a revisar la A, no hay ningún problema. Dialogar con los estudiantes acerca de la importancia de considerar el respeto de los derechos humanos. Dime, mientras que en la B ya es muy notorio que va en contra, en la A va en contra de lo afirmado el respeto de los derechos humanos. Le da la razón. Le da la razón. Ahora, para regular las decisiones políticas de los gobiernos, incluso cuando sean apoyados por una mayoría. Entonces, dime, entre la A y la B, ¿cuál está mejor? A ver, B. La B. Ya, ahora, hasta ahorita la B. Los que han marcado la C, eso quiere decir que la C le gana a la B. Vamos a ver las razones. A ver. Pedir a los estudiantes que indaguen si existen mecanismos democráticos que podría aplicar las minorías frente a una decisión de un grupo mayoritario que podría afectar sus derechos humanos. Oiga, han interpretado bien lo que dice la C, ¿no? Ya, voy a escribirlo acá. Voy a parafrasear lo que dice la C, ¿ah? Pedir a los estudiantes que indaguen si existen mecanismos democráticos que podrían aplicar las minorías frente a una decisión de un grupo mayoritario que podría afectar sus derechos humanos. Dime, entonces, se afecta a las minorías, ¿sí? Y hay que buscar mecanismos democráticos para impedirlo. Básicamente te dice eso, la C. Dime, ¿y eso es lo que tenemos que contradecir? no, No. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es contradecir esto, que la mayoría, te lo estoy traduciendo, ¿ah? La mayoría a veces, no, se debe respetar lo que dice la mayoría. Vamos a ponerlo así. Se debe respetar sí o sí lo que dice la mayoría. Y ello debe ser respetado por los gobiernos. Ajá. Ya está. Muy bien. Ya. Eso es lo que te está diciendo, en otras palabras, la afirmación que hemos resaltado en la 10, en el caso. Y la C te está diciendo que se afecta a las minorías y hay que buscar un mecanismo o buscar mecanismos democráticos para impedirlo. Dime, ¿le está dando la contra? no. No, no le está dando la contra. Tiene la razón. Pero a lo que escribí aquí, que es una reinterpretación, una nueva escritura de lo que está resaltado, se debe respetar, eso sí, lo que dice la mayoría y ello debe ser respetado por los gobiernos. ¿La B lo contradice o no? Sí, lo contradice. Sí, porque la encuesta te muestra que una mayoría está de acuerdo con una medida que atentaría contra los derechos humanos, lo cual contradice de que se debe respetar sí o sí lo que dice la mayoría, porque a veces la mayoría se equivoca. En este caso está el ejemplo en la B. Y dime, ¿la C contradice lo dicho? No. No. No, Se desvió hacia las minorías. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta o La B. adecuada? a La ver, alternativa B. Ya, entonces ahora viene la reflexión de este caso y qué es lo que ha pasado. Maestros, si bien nosotros nos guiamos por palabras clave,
pero también no debemos descuidar nuestra capacidad de interpretar o deducir o inferir lo que dice una alternativa. Yo te aconsejo que si tú tienes una expresión cuyos términos o expresiones no están muy claros, con lapicito haz lo que yo acabo de hacer acá abajo. ¿Qué es lo que hice yo acá abajo? Volví a escribir lo que se entiende o lo que te dice una alternativa. Cuando tiene términos muy técnicos o cuando tiene giros de negaciones, doble negación y está un poco confuso y tu memoria no lo puede retener, pues te ayuda mucho escribiéndolo, porque escribiéndolo puedes compararlo rápidamente con otras alternativas, porque lo que está ahí como alternativa resaltado, aún así está un poco confuso, te va a ayudar mucho que lo escribas con tus propias palabras. Eso va a ser muy inusual, son para preguntas muy difíciles o preguntas cuyos términos son muy rebuscados. Eso te va a servir. A mí me sirve también. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Listo. Entonces la lección acá fue parafrasear una alternativa que está un poquito confusa para poderlo entender. O también te puede servir parafrasear la afirmación que ha dicho el estudiante, en este caso de conflictos cognitivos, porque tienes que darle la cuenta. Muy bien, maestros, nos quedan una página y media antes de pasar a los ejercicios donde hay bastantes preguntitas, donde tienes que escoger si es que hay o no saberes previos, retroalimentación, transferencia, andamiaje, y ahí esas preguntitas ya se están acercando. Entonces, el día viernes terminamos de hacer las 6 casuísticas, los 5 casuísticas de puro conflicto cognitivo, y a partir de ahí en adelante ya se viene, a ver, 65, ya se viene el festival de procesos pedagógicos, porque vamos a ver metacognición, porque vamos a ver motivación, porque vamos a ver transferencia y vamos a ver andamiaje. ¿Por qué, profesor? Porque para resolver esas preguntitas de conflicto cognitivo, tenemos que revisar estos conceptos porque están como alternativas. Por esa razón es que yo lo he fusionado así. Aprendizajes significativos, recojo saberes previos, conflicto, disonancia cognitiva y estos 3 conceptos que están acá abajo porque al final aparecen como alternativa. Muy bien, maestritos. Entonces, mando la grabación lo más pronto posible. Creo que es en 1 hora y media. A las 9 de la mañana envío la grabación. ¿Sí, maestritos? Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, maestro. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. maestro. Las grabaciones, ¿ah? Gracias. Revisen las grabaciones siempre. Nos vemos, cuídense mucho. Bonito día. Bendiciones. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.